porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, el Antiguo Testamento, como siempre, reflexionando sobre el libro de Levítico. Estamos iniciando esta reflexión nuestra en este capítulo 23 sobre las fiestas o los festivales, como se dice, ¿verdad?, religiosos que existían en Israel. Nosotros habíamos hecho ya una presentación así general de toda una estructura. Se nota que aquí son varios elementos que encontramos que el autor sagrado, el redactor final, al final los va ubicando entonces de diferentes fechas, de diferentes etapas. Pero es interesante darnos cuenta, percibir, ¿verdad?, que son elementos independientes, que al final se los pone todo en un solo capítulo. Y nosotros procuramos entenderlo según la intención también del autor sagrado, porque peña de dentro de su cultura, dentro de la tradición de esa iglesia, de ese cajal del judaísmo, dentro de nuestra tradición nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestros momentos específicos, nuestras celebraciones. Pero en una forma, digamos así, en una forma desordenada, al no estar escrito por lo menos, o al no estar puesto así por escrito en un capítulo. Aquí el autor sagrado, según una de las posibilidades dentro de los estudios de la Biblia, nos dice que el redactor final lo que está haciendo es juntar todas estas fiestas, juntar todos estos elementos que se tienen y se pone luego en una forma ordenada. Así hemos visto varias veces, ¿verdad?, que existen las fórmulas introductorias para cada una de estas fiestas, de estos festivales. Por ejemplo, hay una fórmula introductoria para la fiesta sobre la Pascua y la fiesta de los ácimos. Luego también en el versículo 9 sobre la fiesta de la ofrenda de la gavilla y la fiesta llamada de la semana. Hay también una fórmula introductoria ante el discurso de Yahvé sobre la neomenia, que le llamamos del séptimo mes. También otro discurso sobre el día de la expiación con su fórmula introductoria. Luego el discurso de Yahvé sobre la fiesta de las tiendas, también siempre con su fórmula introductoria. En el capítulo 23, 44, Moisés promulga, ¿verdad?, a los israelitas las solemnidades de Yahvé. Es decir, es interesante cómo se va presentando, ¿verdad?, porque al final se dice que es Dios el que, hablando con Moisés, le va dictando, le va diciendo todo lo que tiene que realizarse, todo cuanto el pueblo de Israel tiene que presentar como solemnidad o como fiesta o como festivales también que nosotros le estamos llamando. Bueno, vamos a mirar un poquitito más con respecto al Shabbat, principalmente porque decíamos que es una interpolación. La interpolación también ya conocemos, es como una glosa que como institución el Shabbat aparece recién durante el exilio. Y entonces se nota que muchas de estas fiestas que estaban en formas dispersas dentro de la cultura y dentro de la tradición de los judíos, del judaísmo, que incluso todavía no es judaísmo. Recuerden que el judaísmo comienza después del exilio también. Pero es interesante, ¿verdad?, poder entender que es una tradición del pueblo, una tradición, ¿verdad?, del hebraísmo, podemos decir aquí, o por lo menos de los seguidores de Yahvé. Y aquí el pueblo de Israel lo que está haciendo es ubicar
decíamos en una forma sistemática, más o menos por fechas, todas las fiestas y los festivales que ellos tienen. Pero al desaparecer estas fiestas, por la situación del exilio, donde ellos se encuentran fuera del país, fuera de la tierra, exiliados, sin la posibilidad de reunirse y de celebrar y hacer festivales, estando en el exilio en esta situación de difícil, ahí aparece una nueva institución que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la sinagogués, que es el Shabbat, que es el tiempo o el momento de reunión, donde ellos apuntan sobre todo al aspecto, ¿verdad?, del reunirse, del estar juntos, al no tener ya un templo. Ellos lo único que pueden hacer es reunirse, reflexionar sobre la Torá. Es así que comienza a escribirse también la Torá, o por lo menos comienza a ordenarse desde un pensamiento profundo, ¿verdad?, esta Torá que va tomando cuerpo poco a poco. Y entonces, cuando en el versículo 3 nosotros encontramos esta interpolación, nosotros sobre todo apuntamos al aspecto de esta institución del Shabbat, del sábado, que es muy importante para Israel. Vamos a ver entonces que el sábado, en su formulación actual, parece ser una institución típicamente israelita, por lo menos en la formulación como ellos están haciendo y están colocando. Al menos no se han encontrado paralelos directos tampoco en otras culturas con respecto al Shabbat. No existían en otras culturas, en otras religiones, aunque estas también tenían sus días santos, pero no pensando así directamente en el Shabbat. Ahora, lo que nos queda bien claro, ¿cuál fue el origen del Shabbat? Esto entonces, como se suele decir, pearo de beta, vaya de beta, ¿verdad? Porque se sigue estudiando, los estudiosos de la Biblia siguen investigando de dónde viene el Shabbat, cuál es el origen. Hay algunos autores que creen que su origen es babilónico, es decir, que sería ya entonces una influencia, estando ellos en el exilio, dentro de esta cultura babilónica. En esta interrelación que existe entre las culturas y entre las religiones, Israel también entonces capta. Como tantos otros elementos, Israel ha captado y luego los fue agregando y los fue viviendo dentro de su misma religión, dentro de su misma cultura, su manifestación, ¿verdad?, la manifestación de Dios en su historia. Y entonces algunos lo están identificando, los estudiosos, con el famoso Sabbatún, que significa la luna llena, Sabbatún, y unido entonces a otra expresión que los llama Ume Lemnuti, es decir, días tabú, en los que había que abstenerse de ciertos trabajos. Bueno, entonces aquí el origen sería un poco casi medio mítico, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo los días tabú, siempre en el misterio entramos de nuevo aquí, ante una imposibilidad de una respuesta, ¿verdad? Es como decir, Dios que nos ha dado tanto, Dios que nos ha regalado tanto, y muchas cosas que nosotros llegamos a descubrir, a entender, pero aquí cuando comenzamos a mirar y comenzamos a intensificar más el aspecto del origen, miramos que si se llama día del tabú, el tabú es siempre aquello que queda para nosotros un poco en incógnita, es aquello que queda para nosotros en el misterio. Entonces sería casi como dedicarle un día a todo aquello que es misterioso y todo aquello que nosotros no llegamos a responder, por lo menos con el intelecto, pero que sabemos que como presencia y como existencia en nuestra vida es un elemento también esencial en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, siendo pacientes los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a lo más bajo de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son llevados por todas partes de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en pleno amor, crezcamos en Él en todas las cosas. ¿Quién es la cabeza? El mismo Cristo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos nosotros reflexionando siempre sobre el libro de Levítico. Con el capítulo 23 acabamos de entrar también nosotros en esta lectura que hacemos y reinterpretación también de lo que podría significar el Shabbat. Estudios, ¿verdad?, que se realizan. No hay así una respuesta tan acertada, o mejor dicho, no digo tan acertada, porque tal vez todas las respuestas podrían ser respuestas acertadas, respuestas que nos explican el origen de dónde está surgiendo y de dónde está viniendo, ¿verdad?, el Shabbat como celebración, como institución. Pero por lo menos como dándonos y diciéndonos en una forma certera, este es el origen, ha comenzado de esta manera. Nosotros insistíamos y decíamos que tal vez el Shabbat, según algunos estudiosos, nos dicen que era el día que se dedicaba a las cosas tabú, ¿verdad?, los tabú, es decir, las cosas que van un poquitito más allá, que nosotros no tenemos una respuesta así certera con el intelecto, sino que apuntamos siempre a algo más porque vemos que su existencia en cuanto a realidad influyen en nuestra propia vida.
añade iguana, ¿verdad? O sea, el tabú no quiere decir que no esté existiendo en nuestra vida. Existen elementos dentro de nuestra vida, solamente que nosotros no llegamos a entrar y a dar una respuesta desde la razón. En muchas otras oportunidades nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Y estuvimos diciendo que el aspecto religioso es muy importante desde el sentimiento que nosotros expresamos, y esto es muy común, ¿verdad? Y aquí entra toda la parte mitológica y entra también la parte de lo que nosotros aquí, por lo menos en nuestra experiencia de estudio, ¿verdad?, con estos estudiosos nos presentan, son los días que le llaman los días del tabú, unidos todos entonces en esta celebración o en este día institucional que ellos lo hacen como el Shabbat, es decir, ponernos ante lo luminoso, ponernos ante Dios, ponernos ante aquello que no se podría realizar, no se podría hacer. Imagínense, esto es interesante porque por algo, ¿verdad?, los estudiosos van investigando, no es que ellos van improvisando ni de las cosas, sino que van buscando, ¿verdad? Van buscando profundamente cuáles son los orígenes de estas manifestaciones. Porque hasta ahora nosotros sabemos que dentro del Shabbat, sobre todo del Shabbat judío, existen ciertas cosas que nosotros consideramos como tabú, podríamos considerar también nosotros hoy. Por ejemplo, ellos no pueden apretar, no sé, para prender la cocina a gas, o no pueden prender la luz, o no pueden apretar el botoncito del ascensor, o sea, el Shabbat, o no pueden sacar fotografía, no pueden hacer el flash, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos elementos que nosotros consideraríamos hoy, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro proceso religioso, nosotros esto consideramos como un tabú. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entrando ya en utilizando otros elementos también del intelecto, de la razón, como vamos explicando y cómo le vamos dando razón a otras cosas. Y bueno, todos estos elementos que sirven para nosotros y nos ayudan también para que nosotros podamos dar pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra propia vida religiosa y darle un entendimiento, que es lo más importante. Porque Yandela Yeyapago Abejina, Yandela Yeyaposeanga es explicar, entender, saber, dar razón de nuestra fe, como dice, ¿verdad?, San Pedro, ¿verdad?, en su carta a los cristianos. Entonces, esto es interesante. Vamos a seguir un poco este razonamiento que se hace sobre el Shabbat, que en sus orígenes, el sábado en Israel, no sería entonces el séptimo día de la semana, sino que sería el día de la luna llena. Así entonces sería como tradicionalmente o como históricamente nosotros podemos entender aquí. Tenemos muchos pasajes dentro del Antiguo Testamento que van fundamentando esto que se está diciendo, tampoco se está inventando, ¿verdad? El Shabbat sería el día de la luna llena, sería para ellos. Por ejemplo, Amós 8:4-7, en Oseas 2:11 al 15, todos estos profetas entonces nos van hablando de esta situación, o mejor dicho, de este entendimiento o de este nombre, el Shabbat como el día de la luna llena. También tenemos que entender que históricamente solo en el post-exilio, es decir, después de venir de Babilonia históricamente, el Shabbat pasaría a ser mensual o semanal. Entonces hay un proceso también en esta celebración del Shabbat. No es que todos ya comienzan así, este es el Shabbat y nosotros ya sabemos todo y todo tenemos que hacer el día séptimo, etcétera, etcétera, sino que nosotros vamos encontrando todo un proceso y todo un camino. Y este camino es lo que nosotros podemos decir que ellos van entendiendo, así como dentro de lo que era simplemente primero la luna llena, nosotros después vamos entendiendo poco a poco en esta forma de pensar que será después del posexilio, pasaría ya a ser de una forma mensual o sería también de una forma semanal. Bueno, esta es una de las hipótesis y uno de los estudios que se nos presenta en nuestros estudios bíblicos. Hay otras hipótesis en el origen, por ejemplo, kenita del día sábado. Vamos a mirar un poco cuál sería esta hipótesis y cómo nos hace entender lo que significa este día de reposo, este día que es considerado también el día del Señor. El sábado
que sería el día de Saturno. Esto lo encontramos ya en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 26. Era también el día tabú de los quenitas. ¿Se dan cuenta que hay algo entonces que entra aquí como algo tabú, decimos nosotros? Pero lo tabú, entendido, no como una cosa tampoco negativa, sino que es como una proyección nuestra del hombre ante aquello que es luminoso y ante aquello que nosotros no podemos explicar con la propia razón, que va más allá de nuestra propia capacidad explicativa. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender también qué es el tabú. Ciertamente que hay elementos que poco a poco después se pueden ir descubriendo, se pueden ir conociendo mejor y se pueden ir dando como una respuesta, ¿verdad? Entonces va saliendo del tabú, decimos nosotros. Pero hay ciertos elementos que, a pesar del proceso, a pesar de un crecimiento de la razón, como nosotros podemos entenderlo así, no siempre son explicadas inmediatamente, sino que van teniendo un proceso que poco a poco vamos entendiendo más y más y más, pero sin salir totalmente de todo lo que significa un aspecto luminoso, un aspecto que no podemos explicar directamente con la razón, que no podemos explicar directamente entonces con un pensamiento lógico. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 23 del libro del Levítico. Estamos hablando del Shabbat. Hay algunos elementos entonces importantes que nos hacen entender esta nueva institución, por lo menos en ese momento, en que ellos se encuentran en el exilio. Ellos necesitan también tener un relacionamiento, ¿verdad?, con Dios en el aspecto religioso. Había dos teorías que son muy interesantes, ¿verdad? Pero casi siempre las dos más o menos coinciden porque hablan un poco de que el Shabbat resume hace como una reunión, ¿verdad?, de todos los elementos más bien que apuntan al aspecto mítico o al aspecto también del tabú, decíamos nosotros aquí. Es todo aquello que es luminoso, todo aquello que va más allá de la misma razón humana, pero que entra dentro del aspecto nuestro, del aspecto humano. Hay ciertos elementos que nosotros no podemos explicarlo razonando simplemente, con la simple razón, pero hay todo un camino, ¿verdad?, de búsqueda, y es casi como un celebrar, es casi como un encontrarse. Aquí entran también todo el aspecto de las cabalísticas, incluso, ¿verdad? Las cabalísticas bíblicas son muy interesantes dentro de su simbología también. Y todo el aspecto mítico, como sabemos. Esto no es simplemente porque uno dice, no entendéis no, al contrario. Son elementos existenciales muy profundos en la vida del hombre, en nuestra propia vida, pero que después se van expresando de una o de otra manera, solamente que no se los puede expresar de una manera así de observación científica. Esa es la situación, ¿verdad? Porque en nuestra vida no todo es cuadradito, no todo es pastilla Villiquen, ¿verdad? No todo es así exacto, ¿verdad? Sino que entra dentro de una gama de grandes posibilidades.
Ese es el gran misterio de la vida. Entonces el Shabbat, en este sentido, respondería siempre más al misterio de la propia existencia. Miremos otros elementos con respecto ahora aquí al trabajo, porque dice que el día sábado no hay que hacer nada. Nos queda claro también qué se entiende aquí por el trabajo, qué es lo que no hay que hacer verdaderamente, porque después entramos en ciertos aspectos. Actualmente, por ejemplo, como yo les decía hace rato, por ejemplo, muchos de los movimientos de los judíos que no pueden ni tocar el botoncito, ¿verdad?, del ascensor, o no puede encender una cocina, no puede encender un foco, una lámpara, la luz en su pieza, no puede hablar el picaporte, en fin, muchas de esas cosas. Incluso en algunos hoteles, cuando uno visita, yo recuerdo muy bien porque estuve ahí más de 10 años, entonces uno va y el Shabbat hay un ascensor que sube y baja solo, sube y baja. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocarlo, no podemos trabajar. Eso es signo de trabajo. Entonces, vamos a ver un poco qué significa y de dónde viene toda esta forma de pensar. De cierta manera, no queda claro qué se entiende verdaderamente por trabajo, aquí por lo menos en el libro del Levítico. Pero en otros lugares del Antiguo Testamento, sin ser exhaustivo, ofrecen pistas sobre qué trabajos no deben hacerse en el día sábado. Por ejemplo, en Éxodo 16:22 especifica que cocer o hervir la comida debe hacerse el día anterior. O sea, no se puede hacer el día Shabbat, día de descanso. O en Éxodo 34:21 prohíbe, por ejemplo, la siembra y la siega. No se puede trabajar la siembra y la siega. Éxodo 35:3 prohíbe encender el fuego. ¿Se dan cuenta? O sea, son todos estos pequeños elementos que yo les estaba diciendo anteriormente. En el libro de los Números 15:32 nos dice ir a buscar leña, es prohibido. En Jeremías 17:21 prohíbe el transporte de carga. Isaías 58:13, Amós 8:5, Nehemías 13:15-21, el comercio y el negocio no se puede hacer, hay que cerrar todo, ¿se dan cuenta? Curiosamente, estos no aparecen en las listas rabínicas de actividades y prohibidas en sábado, los rabinos, ¿viste? Posteriormente. O sea que Pepe ya desarrolla más a la negocio donde ya se llamó Einheim alguno, ¿viste? Como es el proceso posterior también y el pensamiento que responde a situaciones muy concretas, ¿verdad?, que viene posteriormente. Los rabinos eso ya no lo incluyen. Qumran, por ejemplo, este movimiento que ya sabemos, incluía entre los trabajos prohibidos, por ejemplo, la realización de cualquier sacrificio, excepto el específico del sábado, cualquier sacrificio. El libro de los jubileos, siempre en Qumran, en el 58, prohíbe incluso las relaciones sexuales, es decir, ese es un trabajo, entonces no hay que hacer. Entonces nada que implique esfuerzo de cierta manera. Por eso estábamos diciendo que ¿cómo es esto? ¿Qué se entiende verdaderamente por trabajo, por ese esfuerzo? Mucho más tarde, el Talmud, por ejemplo, Babilonia, señalará los 39 trabajos básicos o actos de creación prohibidos en sábados, que constituyen los famosos abodá, prototipo de los trabajos prohibidos o permitidos en los días sábados. 39, recopilaste en lista, qué es lo que verdaderamente no se puede hacer. Desde la preparación, por ejemplo, del campo, del cultivo, la elaboración del cuero, el metal, los tejidos, todas estas cosas no se podían hacer. En este caso parece que se trata de trabajos creativos. Así, por ejemplo, del mismo modo que Dios dejó el sábado su trabajo, la creación del mundo, cuando Él termina, ¿verdad?, en el día sexto, entonces el día séptimo, Él descansa. Los israelitas son invitados a abstenerse el mismo día de todo trabajo de índole creativa. ¿Se dan cuenta? Ellos entonces están aplicando algo más. Nosotros hablamos en aquella oportunidad, y yo insistí mucho, ¿verdad?, qué significaba la palabra que Dios descansó, Génesis 2:2, después de haber terminado sus obras, dice. Evidentemente que como es una narración sacerdotal, y aquí también estamos entrando en una narración sacerdotal, el objetivo principal, en todo caso, del Shabbat, por lo menos como nosotros entendíamos y decíamos en el libro del Génesis, es que Dios da el paso para que el hombre ahora
se adueñe de la creación. El hombre ahora sea el que asuma este compromiso de llevar adelante lo que Dios había iniciado. Es decir, apunta más bien a la responsabilidad. Aquí no apunta tanto a acciones concretas, qué se pueden hacer y qué no se pueden hacer. Porque si nosotros vamos a quedar simplemente en una lista, como aquí acabamos de leer, 39 cosas que se pueden hacer los días sábados o 39 cosas que no se pueden hacer los días sábados, entonces imagínense, cada cultura que va pasando dentro de 100, 200, 500 años, ellos no tenían internet o ellos no tenían celular. Yo puedo o no puedo apretar el botoncito, ahí puedo encender o no puedo encender mi celular, ¿verdad? O sea, no podemos quedarnos en estos detalles pequeños. Ellos no tenían un coche, entonces yo puedo o no puedo encender, o yo puedo ir o no puedo ir en mi vehículo a cargar mi gasolina, etcétera, etcétera. O sea, son elementos que nosotros no podemos quedarnos en pequeños detalles, tenemos que mirar mucho más allá. Y por eso decíamos, aquí más bien el Shabbat es decir, Dios ha hecho todo, Dios me ha dado todo, Dios ahora dice que soy yo el que tengo que responsabilizarme de toda la creación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Estamos hablando sobre el día Shabbat, el capítulo 23, esta glosa, podemos decirle nosotros, que también nosotros le decimos como una interpolación, es decir, un agregado posterior, porque esta institución aparece posteriormente como una necesidad de una congregación, congregarse, reunirse. Rezar, o sea, reunirse para pensar, reflexionar sobre nuestro aspecto religioso, nuestra vida con respecto a Dios. Y nosotros por eso estábamos hablando algunas de las cosas interesantes que nos presentan los estudiosos y nos dicen el origen del Shabbat, el objetivo del Shabbat, el cómo surge y a dónde está apuntando. Fíjense, nosotros estábamos hablando de toda obra creativa, eso es entonces como diciendo que no se puede hacer. Los trabajos principales son 40 menos 1, te dicen. Sembrar, arar, segar, agavillar, trillar, aventar, seleccionar, moler, cerner, amasar, coser, esquilar lana, blanquear, rastrillar, teñir, hilar, estirar, hacer 2 trencillas, tejer 2 hilos, partir 2 hilos, anudar, desanudar, dar 2 puntadas, rasgar para coser 2 puntadas, cazar un ciervo, matarlo, degollarlo, salar la piel, curtirla, raerla, cortarla, escribir 2 letras, raspar lo escrito para escribir 2 letras, edificar, demoler, apagar, encender, martillar, transportar algo de un dominio a otro. Estos son los trabajos principales, 40 menos 1. Y esto aparece en un libro que se llama, ¿verdad?, Shabbat 73a.
Sin embargo, miremos un poquitito, la misma tradición rabínica exime de esta prohibición también de guardar, por ejemplo, estrictamente el sábado a tareas humanitarias. Es decir, yo cuando veo que hay una necesidad que va mucho más allá de estas prohibiciones por una cuestión humanitaria, tengo que ayudar, por ejemplo, el parto, que es más importante en este sentido, ¿verdad? Una vida que están haciendo, que está llegando y justo me coincide con el Shabbat, vaya botar, allá la bebe, o manola y o manola mitad. No, hay un elemento entonces, se dan cuenta que también hay una reflexión siempre detrás de todo esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo muy bien, porque algunos se vuelven muy fundamentalistas. Algunos entonces a rajatabla, porque está escrito, porque la Biblia lo dice. Está bien, la Biblia lo dice, pero tenemos que mirar el aspecto justamente del mensaje, que es lo más importante. El mensaje es lo más importante. Detrás de todos estos elementos, incluso aquellas reglas y normas, mandamientos duros, exigentes, siempre detrás de eso existen elementos controvertidos que tienen que ser solucionados y por eso son reglas y mandamientos bastante duros. Pero sobre esos mandamientos duros también uno tiene que tener esto que nosotros le llamamos tareas humanitarias, un pensamiento humanitario. Pero hoy mucho más allá de una ley por la ley. Jesús, ¿qué es lo que dice? Y Jesús justamente eso es lo que condena. El hecho de querer clasificar, el hecho de querer simplemente juzgar por situaciones externas sin entrar en el aspecto profundamente humanitario. Incluso cuando el Papa Francisco ahora nos habla a nosotros y nos anima a todos, a toda la iglesia, la famosa iglesia en salida. ¿Qué es lo que el Papa está proponiendo? En síntesis, no es simplemente salir y poner nuevas reglas y normas. Desde ahora todos vamos a salir a hacer la misa en las calles, desde ahora vamos a salir todos por las calles o lo que sea. No, hay muchos, incluso sacerdotes. Yo, por ejemplo, lastimosamente he sufrido un poco así con algunos, ¿verdad? Incluso ahí, ¿verdad? Esas cosas pues no entendéis. Ni oregoíla para igual no entendéis, ¿verdad? Entonces eso hay que centrarse, ¿verdad? En el mensaje, ¿verdad? Iglesia en salida, lo que el Papa al final de cuentas te está diciendo es no te quedes simplemente la norma por la norma, la ley por la ley. Mirar un poquitito más ese sentido humanitario de la persona, del hombre. Vine para rescatar a aquel perdido, aquella oveja perdida, voy en busca de. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, la palabra de Dios en este sentido. Y lo humanitario va mucho más allá, ¿verdad? El Papa Francisco en este sentido tiene una sensibilidad, pero se nota que era una persona que estuvo y está posiblemente, ¿verdad?, siempre en algún contacto con las personas con quien ha aprendido de humanidad, no simplemente de teologías o simplemente de elementos, ¿verdad?, del intelecto, ¿verdad? Y entonces nos quedamos simplemente allí. Fíjense esta película, no sé si ustedes ya vieron, Los dos papas. Ahí se nota una humanidad tremenda, ¿verdad? Pienso que en esta película que lo están pasando ahí, podemos ver en cualquier momento, ustedes también lo pueden hacer, se mira un poco esa figura y se vuelve a rescatar, tanto a un Benedicto XVI también, porque parece un poco durito, ¿verdad?, nuestro Papa Benedicto XVI, pero sin embargo tiene una humanidad y un corazón grande, ¿verdad?, pero desde un raciocinio mucho más profundo. Tenemos que situacionarnos también en una educación y tenemos que situacionarnos también en un contexto histórico. No podemos tampoco decir por decir nomás las cosas. Hay que mirar a la persona, el corazón, el deseo, el camino, lo que uno entiende y lo que uno transmite dentro de su comunidad. Pero ese corazón humilde, abierto, ¿verdad?, que uno descubre, es interesantísimo, ¿verdad? Y por otra parte, lo que estaba diciendo, si uno sale y dice, tiene todo el aspecto aquí de índole creativa, porque esto es ser creativo. Ser creativo significa ese deseo de acercarte a tu prójimo, a tu hermano, a ese que está necesitando. Y entonces vos, porque querés rescatar a ese hermano, porque querés acercarte a ese hermano, querés hacer comunidad, querés vivir tu propia fe con esa persona, pero en el sentido de que se sienta también salvado, es decir, dentro de su dignidad, dentro de su alegría. Entonces, ahí viene la creatividad.
La creatividad sale de ese corazón de querer transmitir lo bueno y lo lindo que uno está viviendo hacia aquella persona con quien quiere compartir la propia vida. Pero solamente así somos creativos. Cuando nosotros nos anquilosamos, es decir, nos quedamos, como dice aquí, simplemente en la ley por la ley, la norma por la norma, eso siempre nos va a matar. Eso siempre nos va a matar. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos ahí bien cuadraditos, no podemos mover nada, no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque todo ya está establecido. Sin embargo, dentro de nuestro mundo y dentro de la creación, cuando Dios pone en nuestras manos, y este es el sentido principal, ¿verdad?, del Shabbat, cuando Dios entrega, nos pone en nuestras manos toda la creación, nos llama a una gran responsabilidad. ¿Y esta responsabilidad qué es? Y esta responsabilidad es hacer un camino de discernimiento. A pesar de que el hombre y cada uno de nosotros podemos tener nuestros pecados, nuestras limitaciones, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Porque entonces yo ya me estoy metiendo dentro simplemente de unas normas, reglas y mandamientos, digamos así, sin permitir la posibilidad de un proceso o de una evolución, de un encuentro personal con el Señor en un camino histórico. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando esto que es hermoso, ¿verdad? Levítico, desde este capítulo 23 nos enseña tanto, desde estas fiestas que nosotros le llamamos o festivales, ¿verdad?, religiosos. Volvemos mañana nosotros con Ñande Yarañé. Ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por